Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. El corazón debe de ir preparándose para poder estar en la disposición de colaborar con las necesidades que se presenten dentro de la congregación. Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. En esta oportunidad seguiremos siempre con el tema de hacer el bien. El tema que platicamos la semana anterior, vamos a continuar hablando un poquito más sobre esta palabra. Sabemos que en toda la palabra encontramos muchas acciones de hacer el bien, de las cuales tomaremos en esta noche para poder edificar nuestras vidas. Soberano Señor que estás en los cielos, gracias te damos por poder llegar delante de ti y poder pedirte, Señor, que tú nos ministres, que tú nos hables, que tú nos guíes a través del poder de tu Espíritu Santo a meditar tu palabra y a poder sacar de ella el mejor provecho para ponerlo en práctica. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Estuvimos escudriñando sobre que no debemos de cansarnos de hacer el bien. Es algo que al Señor le agrada y es algo que debemos de poner en práctica. Si lo hemos escuchado, si lo vemos en la palabra, debemos de llevarlo a la práctica. La palabra del Señor nos habla en 2 Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 6. La palabra del Señor nos dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Aquí se nos habla de la ley de la siembra y la cosecha, y algo que vemos que está presente a través de toda la Escritura. Y por supuesto aquí nos habla de abundancia y de escasez, y no vamos a poder cosechar abundantemente si hemos sembrado poco, si hemos actuado como escuchamos y expresamos con la palabra muy clara, tacañamente, o somos tacaños. Es decir, aquí el versículo nos está hablando muy claro en la relación de la disposición que tengamos de contribuir en las necesidades económicas. No hacernos los locos, sino que colaborar, contribuir para las necesidades que se encuentran en nuestra familia posiblemente, o que se encuentren en la congregación. Es algo que debemos de poner en nuestro corazón, el poder estar en la disposición de contribuir con aquellas necesidades que nosotros podamos ver. La siembra es algo que nosotros también observamos durante el desarrollo de nuestra vida, porque hemos visto necesidades en el trabajo, en nuestra propia casa, en diferentes lugares, como también los estudios. Las necesidades se presentan, y cómo realmente nosotros actuamos hoy en día. Pudo haber sido que desde nuestra niñez pudiésemos recordar
acciones en las que vimos necesidades. Hoy posiblemente estemos en otra posición donde nosotros podemos contribuir y que se hace necesario llevar a cabo acciones buenas y de esta naturaleza, porque es algo que al Señor le agrada. La palabra del Señor dice: por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahora, debemos de estar claros que la siembra de lo que está diciendo aquí debe de ser nuestra conducta, de dar con generosidad, y lo contrario de esto sería dar con limitación, porque hay personas que sí dan, pero se limitan a dar únicamente lo necesario o escasamente una pequeña contribución. Si nosotros vamos a la lectura y vemos realmente el significado original, dice que el que siembra bendiciones también recogerá bendiciones. Es decir, es algo que nosotros vamos a poder percibir también de regreso. Ya como lo vimos anteriormente también, que no debemos de cansarnos, porque a su tiempo segaremos. Es decir, en la Escritura se nos habla en diferentes libros, principalmente en el libro de Proverbios, nos habla que hay momentos en los que nosotros debemos de contribuir y que muchos no han alcanzado esa bendición porque han retenido el dar para las necesidades. Nosotros debemos de estar en la disposición de poder contribuir en las necesidades que se presentan. Obviamente, de acuerdo a lo que cada uno tiene, porque el Señor nos va a pedir de lo que tenemos, no de lo que no tenemos. El corazón debe de ir preparándose para poder estar en la disposición de colaborar con las necesidades que se presenten dentro de la congregación. La palabra del Señor también ahí nos dice en Lucas 6:38 lo siguiente: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medéis, os volverán a medir. Aquí la palabra es muy clara y nos dice: el que da con generosidad, por supuesto recibirá una medida buena, apretada. Esto significa también algo muy importante, porque si hemos ido al mercado, nos damos cuenta que hay medidas, y eso precisamente es lo que está hablando. Ahora, esa medida que vamos a recibir, dice, es apretada, significa que hay que empujar, hay que quitar todos aquellos espacios vacíos que se encuentren en esa medida, en ese canasto, podríamos decir, para apacharlo bien, empujarlo bien, y no dejar ninguno de esos espacios para que quepa más. Entonces, realmente también nos habla sobre otro punto importante y dice remecida, es decir, es casi que el mismo principio, se mueve, se aprieta para que quede el espacio más oportuno para llenarlo de aquello que nosotros vamos a recibir o dar. Puede ser fruto, puede ser pan, puede ser algo
lo importante es que el espacio o el lugar donde nosotros vamos a depositar aquello, pongamos todo lo que pueda caber. Pero hay algo más, no se queda ahí únicamente, sino que dice rebosando. Ahora, rebosando significa que el recipiente ya se llenó y que ahora le seguimos todavía colocando más y que podría caerse ya de estar lleno. Entonces, ahora, eso es realmente lo que el Señor establece en relación a recibir. Porque dice, nuevamente leemos el versículo 38, dad y se os dará. Es decir, ya leímos el versículo anterior, si damos poco, se va a recibir poco, pero si se da mucho, recibiremos abundantemente. Ahora acá se nos dice, dad y se os dará, pero continúa, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Es decir, ya hablamos en relación a lo que cada uno de nosotros sembremos. Dios está observando y Él es el que va a dar de acuerdo a lo que nosotros hayamos dado. Entonces, ¿qué es lo que está hablando aquí el Señor? Lo resumimos de la siguiente manera. Que lo que el Señor devolverá a aquellos que han sembrado con amor, se va a multiplicar, se va a hacer de algo pequeño que nosotros pudimos dar, Él lo va a multiplicar. Y si es mucho, exactamente se aplicará el mismo factor en cuanto a la multiplicación. Y esto es importante porque es algo que el Señor siempre quiere tener, ese principio en el cual el Hijo de Dios pueda ser bendecido de esta manera. Cuando usted dispone en su corazón dar, Dios también va a tener efectivamente esa semilla para hacerla producir. Ya hemos platicado en relación a este tema anteriormente, que esa semilla se va a multiplicar de una manera increíble. Y es precisamente lo que el Señor quiere, que cada uno de aquellos creyentes que ha dispuesto en su corazón el poder contribuir, también no se quede sin nada. El hecho de que nosotros damos, el Señor se preocupa que siempre haya en nuestra vida algo que nosotros también podemos compartir. Nosotros debemos de estar en esa disposición porque el Señor siempre ha querido que el pueblo del Señor sea próspero, que el pueblo del Señor pueda tener los recursos para poder contribuir con el resto de aquellos que estamos viendo que tienen necesidad. La palabra del Señor es algo maravilloso, la palabra del Señor es algo con lo que nosotros podemos ver cómo realmente el Señor se manifiesta en esta situación, porque es el principio de Él, es precisamente que su pueblo esté bien. Lamentablemente, nuestro corazón es el que es duro, nuestro corazón es el que no participa, que nos alejamos cuando hay alguna necesidad. Y es decir, cada uno de nosotros tiene que tener esa disposición. Si nosotros hemos nacido de nuevo y hemos leído su palabra,
el Señor quiere que nosotros podamos ser bendecidos. Ahora, el principio del Señor es que nosotros damos y vamos a recibir esas bendiciones. Esa semilla que estamos dando, el Señor va a hacerla producir cada vez más para que nosotros podamos tener siempre para poder compartir. Aquí en la palabra, siempre en el libro de Corintios, en el capítulo 9 y versículo 8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es decir, en la medida que nosotros colaboremos, es decir, estamos dando, también el Señor va a hacer que esta misma siembra que hicimos produzca para que cada uno de nosotros podamos tener para seguir dando. Aquí el versículo que acabamos de leer es bien claro, porque dice: a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es decir, el Señor quiere que su pueblo, que su iglesia, no solo pueda disfrutar de las bendiciones de Él, sino que también nosotros podamos tener para compartir con aquel que tiene necesidad. Es decir, nuestro corazón siempre tiene que estar en la disposición de poder compartir con aquella persona, con aquel hermano, con aquel amigo. Cuando nosotros vemos que hay una necesidad, debemos de ser partícipes. Primero, porque el testimonio del Señor va a ponerse en alto y, por supuesto, lo que nosotros estemos dando, el Señor lo va a reproducir, lo va a multiplicar para que nosotros también podamos contar en todo momento con los recursos para poder glorificar su nombre. Por supuesto, esto es algo que tiene que ir creciendo en cada uno de los corazones para que nosotros podamos también disfrutar de esas bendiciones. Ahora, venimos de un mundo donde vemos que cada uno tiene en su corazón todo aquello que ha recibido, pero que de alguna manera se es egoísta, porque lo que yo he ganado, lo que yo he logrado, eso realmente es mío y me corresponde. Y por supuesto que así es. Pero también debemos de ser ahora, como hijos de Dios, teniendo estos principios en la palabra, debemos de ser diferentes, debemos de participar en las necesidades. En la palabra del Señor nosotros leemos que habían necesidades en las diferentes iglesias y que también era algo que ellos hacían, de hacer colectas y de juntarlas y de poder enviarlas donde hubiera necesidad. Hoy en día, por supuesto, sabemos que las necesidades también debemos de poder apoyar donde se presenten. Y por supuesto, haciendo este tipo de colectas es algo que el Señor siempre va a honrar, siempre va a glorificar su nombre. Ahora nosotros hemos leído aquí cómo es la retribución de parte de Dios, la retribución de parte del Señor cuando viene a nuestra vida es algo súper abundante. Así que la generosidad recibirá como retribución la recompensa divina, entregando al dador más abundancia de lo que ha dado. Aquella persona que ha dado va a experimentar la retribución divina y va a poder tener en su corazón ese testimonio, porque el Señor es el que hace que las cosas
sean más abundantes de como nosotros pedimos. En este caso nosotros estamos contribuyendo y por supuesto Él quiere que el dador pueda tener siempre esa abundancia para seguir compartiendo. Esto por supuesto se puede establecer como la justicia y obviamente es justicia, pero sobre todo también podemos decir que es gracia de parte del Señor, porque eso es lo que nosotros leemos aquí siempre en el versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Es decir, lo que nosotros tenemos, lo hemos recibido de Él. Y ahora debemos de compartir con aquel que tiene necesidad. Leemos también en el libro de los Hechos algo muy importante. En el libro de los Hechos ahí podemos leer en el capítulo 20 y versículo 35 lo siguiente. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Es importante dejar esto bien establecido porque es la palabra del Señor y es el ejemplo que vemos que viene de parte del Señor. Debemos de recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Es importante que esto se quede en nuestros corazones, porque no es algo que nosotros inventemos, algo que nosotros querramos decir, sino que debemos de contribuir en las necesidades del pueblo de Dios con nuestro prójimo. Nosotros debemos de aprender a ser sensibles en cuanto a poder compartir. Por supuesto, nosotros vemos que esto es algo importante que debe de manifestarse en el creyente, porque esto dará gloria a nuestro Señor. La palabra del Señor nos enseña en diferentes áreas, pero de poder compartir es algo que lo debemos de hacer constantemente. Debemos de compartir un consejo de la palabra, debemos de compartir un plato de comida, debemos de compartir en algunos momentos algo económico porque aquella persona lo necesita. Es decir, esas necesidades, la palabra del Señor nos dice que debemos de ser sensibles precisamente para poder glorificar su nombre. La palabra del Señor también nos dice ahí en el libro de Tesalonicenses que es algo que nosotros debemos de tener muy claro ahí en Tesalonicenses, en segunda, en el capítulo 3 y versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Es decir, nosotros debemos de trabajar para ganar el sustento diario. Nosotros debemos de hacerlo y Él va a bendecir el esfuerzo y el trabajo que nosotros hagamos. Siempre ahí en Tesalonicenses, solo que ahora en la primera carta vamos a leer en Primera Tesalonicenses en el capítulo 2 y versículo 9 dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. El ejemplo de Pablo en cuanto a su trabajo también constante en lo secular, él hacía carpas también
y eso era algo con lo que él podía tener para su sustento y para sus necesidades. Ahora, también él fue un ejemplo en cuanto a la obediencia. Desde el momento que él se convirtió también, él pudo tener en su corazón agradecimiento y de poder obedecer al Señor en todo lo que él tenía que hacer en el ministerio. Entonces, todos conocemos, por supuesto, hemos leído la palabra y vemos la dedicación, el esfuerzo, las tribulaciones que aquel hombre pasó y lo hizo con todo amor hacia nuestro Señor. Hoy nosotros vemos que el Señor siempre tuvo el control y tuvo el cuidado sobre aquel hombre. Sin embargo, hay momentos difíciles, pero no por eso el Señor no está presente. Nosotros debemos siempre de confiar en el Señor y hacer las cosas como se nos ha establecido, y que nosotros debemos de ver que aquel hombre esforzado también trabajó con sus manos para poder ganar su sustento. Si bien es cierto, como lo vemos hoy, hay muchos hermanos que contribuyen para su obra, pero que también hay aquellos que no son sensibles a las necesidades en el pueblo del Señor y de todo, y por eso precisamente debemos de platicar y hablar sobre lo que el Señor establece y sobre lo que cada uno de nosotros debemos de hacer. El Señor siempre tiene y tendrá el control de nuestra vida. A Él no se le escapa nada, Él siempre va en el momento preciso. Y por eso queremos ir ahí a Primera Reyes, en el capítulo 17, del versículo 9 al 16. La palabra del Señor nos dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego, me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová, dicho por Elías. Ahora nos damos cuenta aquí en el mismo inicio del versículo de la lectura que acabamos de hacer, algo que podría ir en contra de nuestra manera de pensar, de nuestro intelecto, y dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente.
Pero la realidad es que cuando Elías se presenta ahí en Sarepta, él caminó, él fue a Sarepta y vemos que cuando él estaba por entrar en aquella ciudad, dice que una mujer viuda estaba recogiendo ahí leña. Primero, vemos algo importante, que aquella mujer que se encuentra en ese lugar no tiene leña, pero el Señor ha dicho que Él ha dado orden a una mujer para que sustente al profeta. Y lo que queremos ver aquí es que precisamente ver que el Señor siempre tiene y siempre tendrá el control y la provisión para nuestra vida. Lo importante es que nosotros podamos aprender y ver y discernir que debemos de colaborar y hacer las cosas en unión con Él. Entonces, la viuda estaba recogiendo leña. Elías la llamó y le dice que le traiga agua. Luego, ella va a traérsela, pero le vuelve a llamar y le dice: tráeme también un bocado de pan. Ahora, si nosotros ponemos atención, en el versículo 9, donde iniciamos la lectura, la palabra nos es clara y nos dice que el Señor preparará a una mujer viuda para que sustente la vida de aquel hombre. Sin embargo, vamos hasta el versículo 12 y donde ella responde y dice: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Si el Señor había preparado a aquella mujer para que pudiera darle de comer al profeta Elías, vemos aquí que ella tiene lo último de harina y que la leña que había juntado era precisamente para poder hacer algo de comer para ella y su hijo, y según las propias palabras de ella, dejarse morir, porque ahí terminaba el sustento que precisamente tenía. Ya no tenía más para seguir viviendo. Era viuda y obviamente el niño era joven, todavía no tenía fuerza para poder trabajar. Pero lo que vemos es interesante porque ella habla muy claro qué es lo que tiene. Y es precisamente lo que nosotros debemos de ver, de creer y de tener confianza en el Señor, porque el versículo 13 nos dice: Elías le dijo: no tengas temor. Cuando nosotros no tenemos nada para el día de mañana y tenemos hijos y tenemos esposa, por supuesto que viene el temor. Pero lo importante es saber cómo el Señor precisamente actúa, y que si nosotros vemos que Elías hizo caso, obedeció para poder ir con aquella viuda, ahora se encuentra en presencia de esa viuda necesitada del alimento diario, necesitada de la provisión para seguir viviendo, pero ya no tiene. Encima de esto que tiene un puñado, llega el profeta
y le pide pan. Sin embargo, ahí es donde nosotros tenemos que ver que cuando nosotros compartimos, Dios tiene el control de las cosas. Esta mujer fue muy sincera y le dijo, solo tengo un poco de harina y un poco de aceite y eso es lo que tengo para comer. El profeta le dice, ve y haz como lo has dicho, pero tráeme a mí primero. Es decir, Dios conoce nuestro corazón y Dios sabe si le damos a Él el primer lugar. Y lo importante es que nosotros veamos cómo el Señor provee, donde no hay nada, donde nosotros tenemos temor, porque para el día siguiente ya no hay. La provisión del Señor llega precisamente en el momento oportuno. Y es lo que nosotros tenemos que ver aquí, que el profeta llegó obedeciendo la voz del Señor y se encontró con aquella viuda y la palabra efectiva que Él da es precisamente la que leemos en el versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, es decir, debemos de poner atención en la palabra del Señor, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esta palabra fue efectiva, esta palabra la puse en práctica, porque en el versículo 15 dice, entonces fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella. No solo en ese momento, sino que dice muchos días. Es decir, la palabra del Señor se cumple. Pero también debemos de ver que nuestra obediencia hacia el Señor debe de ser efectiva. Si nosotros obedecemos lo que el Señor dice, si nosotros tenemos en nuestro corazón el poder hacer las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor, veremos su mano poderosa. El temor debe de hacerse a un lado y debemos de ver la provisión del Señor. Si usted ha buscado al Señor, si usted depende del Señor, el momento que esté pasando posiblemente sea una situación muy similar, pero confiemos en el Señor, oremos al Señor y pidamos que nuestra vida pueda ser agradable y que nosotros podamos ver su mano poderosa. Es decir, aquella viuda no tenía absolutamente nada, no tenía ni leña porque eso era lo que andaba recogiendo y era un poquito de harina y aceite. Pero el Señor envió al profeta a aquel lugar y es precisamente cuando nosotros tenemos que ver que si hay un sentir en nuestro corazón de poder apoyar, de poder dar algún tipo de ayuda a nuestro hermano, debemos de hacerlo porque posiblemente sea lo poco que tiene en casa o no tenga nada y que la contribución que nosotros hagamos le va a servir para comer. Por eso precisamente debemos de ser sensibles a la voz del Señor porque no sabemos las situaciones que está pasando nuestro hermano. Es precisamente lo que nosotros vemos aquí y recalcamos, y en el versículo 16 dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Es decir, la palabra del Señor se va a cumplir, la palabra del Señor es efectiva. ¿Cómo trabaja el Señor? Trabaja a través de la vida de los hombres. Él pone el sentir para que vayan, para que den, y es Él el que va a hacer producir el trabajo que cada uno haga. Por eso es dando es como se recibe. Y por eso queremos insistir que la palabra del Señor nos insta a que debemos de ser sensibles a las necesidades que nuestros hermanos pasen. Así pues,
de hacer bien, no debemos de cansar. Nosotros debemos de ser sensibles a la palabra del Señor. Así que, hermanos, anhelamos y deseamos que esta palabra la pongamos en práctica para que cada uno sea edificado y sea bendecido, pero que también nosotros podamos bendecir a los demás. Soberano Señor, muchas gracias por esta palabra. Vemos cómo tú tienes el control de todas las cosas, vemos cómo tú actúas y oramos también para que nosotros podamos ser de bendición para nuestros hermanos, para nuestro prójimo, para tus hijos, y que nosotros podamos ser sensibles a tu voz. En el nombre del Señor Jesús, guarda tu pueblo, que pasemos una feliz noche y que descansemos para el día de mañana. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga y que descansen. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.